Nos acompaña en los próximos minutos Julia Martínez, es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Julia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se celebra este Día Mundial del Agua y si miramos a los datos, si miramos a la situación en la que estamos, todavía seguimos viendo datos de Naciones Unidas que nos hablan de que la mitad de la población vive en zonas de estrés hídrico, de que la disponibilidad de agua para 2050 puede ser un 20% menor que hace tan solo unas décadas, de que más de 2.300 millones de personas siguen sin acceso a saneamiento. ¿Cómo ves tú todas estas cifras? ¿Cómo ves que van evolucionando todas estas magnitudes en los últimos años en el mundo en general y en España? ¿De qué tenemos que hablar en este Día Internacional del Agua? ¿Cuáles son las principales cifras y principales mensajes? Bueno, hay una cifra muy importante y es todos esos miles de millones de personas en todo el mundo que no tienen garantizado un derecho humano reconocido por Naciones Unidas desde 2010, que son los derechos humanos al agua y al saneamiento, y que, por cierto, en Europa y en España, aunque en términos generales tenemos asegurado un agua de abastecimiento en nuestras casas suficiente, adecuado y con una calidad adecuada, pero siguen habiendo circunstancias y situaciones en las cuales este derecho humano al agua y al saneamiento no se está cumpliendo, y de hecho incluso en periodo de pandemia, en el año 2020, hubo al principio cortes de agua por impago a personas y situaciones de precariedad económica, ¿no? O, por ejemplo, ha ocurrido también en los asentamientos de migrantes, por ejemplo, que trabajan en invernaderos en Huelva y en otros territorios. Por lo tanto, esas situaciones de incumplimiento de la garantía de acceso al agua y al saneamiento, que es un derecho humano en todo el mundo, es la primera cifra con la que tenemos que quedar. También con el hecho de que en España deberíamos incluir este derecho humano en la ley de agua para blindar su cumplimiento. Y luego también hay otra serie de cifras muy preocupantes, como el hecho de que cada vez estamos teniendo ya menos agua debido al cambio climático, no solamente porque haya menos precipitación, menos lluvia, aunque ahora mismo está lloviendo, sino sobre todo porque por el aumento de las temperaturas estamos perdiendo más agua a la atmósfera por evaporación y por transpiración. Y por lo tanto cada vez tenemos menos recursos disponibles y a la vez estamos incrementando el consumo, estamos incrementando las demandas, sobre todo por el regadío. Que no para de aumentar, siguen incluso los planes hidrológicos más actuales que se están aprobando ahora en este año, previendo nuevas superficies, nuevos regadíos, añadidos, digamos, también a los perímetros que en distintos territorios hay de tipo ilegal, de carácter ilegal, pero sobre todo hay incluso crecimientos legales del regadío. Y esto es una situación en la que la mitad de nuestros ríos y de nuestros acuíferos aproximadamente no tienen un buen estado, no tienen un buen estado ecológico los ríos, ni un buen estado nuestros acuíferos. Estamos incumpliendo la Directiva Marco del Agua. Esto está afectando también a las fuentes de agua para el abastecimiento humano, de tal manera que cada vez nos resulta más caro el tener un agua de calidad en los grifos porque tenemos los acuíferos contaminados, hay que traer el agua de más lejos o hay que hacer tratamientos muy caros como la osmosis inversa, y por lo tanto tenemos un problema muy grave de sobreexplotación, de contaminación del agua. Hay que decir que el regadío es la principal presión sobre esta explotación excesiva de agua, porque consume en España el 80% de todo el agua disponible. Es decir, de cada 100 litros, el regadío se bebe 80 litros y con los otros 20 tenemos que atender caudales ecológicos, tenemos que atender el abastecimiento humano, que no olvidemos que es la prioridad en el uso, o los usos industriales o cualquier otra necesidad. Por lo tanto, necesitamos reducir las demandas, empezando sobre todo por una reducción de la superficie de regadío. Hay cifras, Julia, sobre, cifras de la OCDE, cifras de Naciones Unidas, sobre las inversiones que serían necesarias para, sobre todo, abordar, ¿no?, esas soluciones de saneamiento y toda la necesidad de la infraestructura hídrica. Habla la OCDE de que hay que invertir $1 billón anualmente frente a los 600.000 millones actuales y que esto podría incluso, aportar incluso al crecimiento económico. Estas inversiones que piden desde los grandes organismos, ¿a qué planes concretos irían dirigidas? ¿En qué se traducirían realmente en el caso de un recurso que, como tú dices, tiene un aporte limitado con una demanda creciente? ¿A qué irían dirigidas ese tipo de inversiones?
Bueno, vamos a ver, necesitamos sobre todo recuperar el buen estado de nuestros ecosistemas, porque no olvidemos que si dejamos que se sobreexploten y se contaminen manantiales, ríos y acuíferos, vamos a perder nuestras fábricas del agua. No olvidemos que el agua parte de los ecosistemas naturales, se regenera en esos ecosistemas naturales. Por lo tanto, y además siguiendo el enfoque de gestión del riego de la nueva Directiva Europea de Agua Potable, tenemos que proteger la fuente de captación, es decir, tenemos que proteger esos ecosistemas naturales de donde captamos el agua para abastecimiento humano. Y tenemos que invertir en restauración de nuestros ríos, restauración ecológica de nuestros ríos, en la protección de los acuíferos frente a la contaminación por nitratos debido a la agricultura intensiva sobre todo y también la ganadería intensiva. Por cierto, en diciembre del año pasado, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por incumplir precisamente esa directiva de nitratos de origen agrario. Y luego, en relación con el abastecimiento humano, digamos, con el agua del grifo, por entendernos, necesitamos, por supuesto, garantizar la reposición de las infraestructuras, su mantenimiento y, bueno, y también los nuevos retos que estamos teniendo ahora mismo de gestión de la demanda, de garantizar la calidad del agua a lo largo, digamos, de todo su recorrido, desde que se capta en la fuente natural, en el ecosistema natural, hasta que abrimos el grifo, y todo eso requiere unas inversiones. Necesitamos replantear completamente las tarifas del agua con criterios ambientales y sociales. Con esto lo que queremos decir es que necesitamos recuperar los costes del agua, pero además necesitamos recuperar esos costes del agua con criterios de equidad social, es decir, cumpliendo a la vez de forma escrupulosa y absoluta la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento. Por lo tanto, estamos hablando de replantear las tarifas, que deben ser unas tarifas muy bien pensadas, con distintos bloques, que prevean situaciones de precariedad económica frente a las cuales no se puede, no se debe, no se puede, no hay que cortar el suministro de agua, y a la vez recoger a través de las tarifas los recursos necesarios para poder reinvertir en esa reposición de infraestructura y en ese mantenimiento, ¿no? Y en este sentido, además, estaríamos logrando con esas tarifas por bloque también objetivos ambientales, penalizando el derroche, etcétera. Es decir, que creo que necesitamos abordar de una forma completamente diferente, insisto, con esos criterios de equidad social, de sostenibilidad ambiental y de racionalidad económica las tarifas en el caso del abastecimiento humano y, como decía antes, también replantear completamente las inversiones. Ya no se trata de hacer más envases y trasvases. España es uno de los países del mundo con una mayor tasa per cápita y por kilómetro cuadrado de presas y envases. Ahora mismo ya tenemos tal exceso de presas y envases que empiezan a ser ineficientes y las inversiones tienen que ir a la recuperación de los ecosistemas, a la restauración ecológica a través de soluciones basadas en la naturaleza que frente a las infraestructuras grises son más eficaces, duran más en el tiempo y además en general suelen ser mucho más económicas. Pues Julia Martínez, nos quedamos con todas esas recomendaciones, equidad social, sostenibilidad ambiental y esa racionalidad económica con esa redirección de las inversiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Día Internacional del Agua. Buenas tardes. A vosotros.